Durante décadas, la imagen global de la economía mexicana ha sido prácticamente una sola. Ujú, Ensamblaje, manufactura barata, ¿no? exactamente. O sea, filas interminables de exportación de bienes armados y pues una dependencia absoluta de los costos asequibles. Es un estereotipo visual y económico sumamente arraigado. Totalmente. Y es la imagen que muchos inversionistas todavía tienen en la cabeza. Pero, y aquí viene lo fuerte, los datos del primer semestre del año 2025 acaban de hacer pedazos esa noción. Sí, la hicieron pedazos por completo. Resulta que las startups mexicanas no solo acapararon la mayor proporción de capital de riesgo en toda América Latina, sino que en un giro verdaderamente histórico, destronaron a Brasil. Y esto por primera vez en 15 años. Es un dato brutal, o sea, es un cambio tectónico que altera las reglas del juego en toda la región. Y fíjate que no se trata de, digamos, una simple anomalía estadística o un golpe de suerte de un solo trimestre. Claro, no es coincidencia. Para nada. Estamos observando el resultado de un ecosistema de innovación que ha estado gestándose bajo la superficie y que pues finalmente está alcanzando un nivel de madurez capaz de romper ese molde tradicional de la economía de maquila. Pues precisamente para desmenuzar la magnitud de este fenómeno, hoy realizaremos un análisis profundo basándonos en el artículo titulado Silicon Valley mira a México, que fue publicado por la revista Interalcaldes. Un texto interesantísimo, por cierto. Muy revelador. La misión de nuestra inmersión de hoy, para quienes nos escuchan, es comprender los engranajes detrás de esta transición. Queremos entender cómo el país está pasando de ser un proveedor de procesos operativos a un socio estratégico en lo que las fuentes denominan la nueva diplomacia tecnológica. Ese término es clave, diplomacia tecnológica. Así es. A ver, desmenucemos esto. Porque es muy fácil dejarse llevar por el entusiasmo cuando vemos, rondas de inversión millonarias en las noticias, ¿verdad? El famoso hype. Exacto. ¿Estamos frente a una simple moda pasajera impulsada por el exceso de liquidez buscando un destino? ¿O de verdad los datos sugieren una transformación estructural? Pues los datos apuntan a una transformación estructural sumamente profunda. Y está fundamentada en una premisa central. ¿Cuál sería? Una combinación geográfica y comercial que resulta francamente irrepetible en el mundo actual. México no solamente posee esta vecindad inmediata con Silicon Valley, que sigue siendo el laboratorio de innovación más grande del planeta. Sí, claro, la frontera ayuda muchísimo. Ayuda, pero además cuenta con un acceso preferencial e integrado a toda América del Norte. Y si a esa integración le sumamos una red de 13 tratados de libre comercio que conectan al país con 50 naciones distintas, se obtiene una ventaja geopolítica inigualable. Esa tríada es poderosísima. Totalmente. Es el motor que le permite ejercer esta nueva diplomacia tecnológica con un impacto productivo real. Ya no son solo discursos bonitos o buenas intenciones. Claro, suena fundamental en la teoría, pero como siempre ocurre cuando queremos entender una revolución económica de este calibre, hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? Siempre hay que seguir el dinero. Porque el capital de riesgo no se mueve por simple simpatía diplomática ni por discursos optimistas. Busca retornos masivos. Definitivamente. Y si observamos los flujos de inversión que detalla el artículo, la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, LAVCA, nos da unas cifras que obligan a detenerse. Sí, las cifras del LAVCA son muy reveladoras en este reporte. Es que no es únicamente el hecho de haber superado a Brasil en la captación total durante 2025. Lo verdaderamente impactante es el destino exacto de esos fondos. El 54% de esos dólares, 54 punto, se inyectaron en rondas de inversión tempranas, lo que llaman early stage. 54% en etapas tempranas. Ojo ahí, porque esa es sin duda la métrica clave para nuestra audiencia si desean comprender el nivel de confianza estructural de los mercados globales. ¿Por qué cambia tanto la fuga del early stage? Porque cuando el dinero fluye de manera tan contundente hacia etapas iniciales, la naturaleza del riesgo cambia por completo. Ya no estás financiando a una corporación grandísima que demostró rentabilidad por 10 años y solo quiere abrir más oficinas, ¿verdad? Claro, no es dinero seguro, entre comillas. Exacto. Se está apostando directamente por una idea fundacional, por la capacidad de un equipo y, sobre todo, por la viabilidad de crear desde cero soluciones tecnológicas que no existían previamente. Es una distinción vital. O sea, para visualizarlo fuera de la jerga financiera,
Es la enorme diferencia entre contratar a alguien para pintar una casa que ya está construida o financiar a un despacho para que diseñe los planos arquitectónicos de un rascacielos. Me encanta esa analogía. Es exactamente eso. Cuando el capital fluye hacia el early stage, se está confiando en la capacidad arquitectónica del país. Pero, a ver, aquí es donde necesito cuestionar un poco la narrativa. Adelante. Invertir en etapas tempranas en un país cuyo historial corporativo global está, tan anclado en la manufactura tradicional, suena a un riesgo altísimo. ¿No será simplemente que haya un exceso de capital por burbujas tecnológicas globales y esos fondos aterrizan ahí casi por desesperación? Es una duda completamente válida y muy común, pero la evidencia sugiere una motivación mucho más estratégica. Lo fascinante aquí es que el capital inteligente ha comprendido que las capacidades han evolucionado. Ya no somos solo la fábrica de al lado. Exacto. Ya no se trata de una simple cantera de ensamblaje. El ecosistema ha demostrado tener la madurez para ser un creador neto de propiedad intelectual y de plataformas de software que son altamente exportables. Y me imagino que las tensiones globales también juegan su papel ahí, ¿cierto? Totalmente. Hay que entender el mecanismo detrás de esto. O sea, las cadenas de suministro tecnológicas a nivel global están atravesando un proceso intenso y costosísimo de reestructuración. Tratando de salir de Asia, me imagino. Sí, las grandes corporaciones buscan desesperadamente diversificar esos riesgos geopolíticos y acercar sus operaciones a Estados Unidos. En medio de ese reacomodo gigantesco, México está capturando el valor agregado porque ofrece el territorio, la infraestructura y ahora la capacidad intelectual. Mencionas la capacidad intelectual, y eso nos lleva directamente al factor humano, que es indispensable. Porque el capital de riesgo jamás aterriza por arte de magia, persigue activamente al talento. Así es, el dinero persigue a las mentes brillantes. Entonces, si el dinero está llegando con tanta fuerza, la pregunta obligada es, ¿dónde está concentrada exactamente esta fuerza laboral especializada? Las fuentes analizan un reporte de la firma CBRE que es sumamente claro al respecto, y los números son impresionantes. Sí, el documento consolida a la Ciudad de México como el mayor mercado de talento tecnológico de toda América Latina. Hablamos de una concentración de 320,000 especialistas. Y ojo, eso representa un crecimiento explosivo del 95% en apenas 5 años. ¡95%! Es una locura. Y no se limita a un fenómeno centralizado en la capital. El reporte detalla que Monterrey avanzó un 112%, mientras que Guadalajara sigue solidificando su estatus como un polo de ingeniería indispensable. Esas cifras de crecimiento volumétrico, de verdad, son el verdadero combustible de esta transición. Es imposible construir propiedad intelectual compleja o, digamos, diseñar algoritmos avanzados sin un ejército altamente calificado. Ingenieros de software, científicos de datos, arquitectos de sistemas. Exacto. La expansión del talento en ciudades como Monterrey o Guadalajara demuestra que, la infraestructura educativa y corporativa se está alineando rápidamente con las demandas internacionales. Pero detengámonos a analizar la naturaleza de ese trabajo, porque la semántica importa muchísimo aquí. A ver. Durante los últimos años, la gran palabra de moda ha sido nearshoring, ¿no? Pero casi siempre que se habla de relocalización, la narrativa se estanca en mover fábricas, poner almacenes logísticos o líneas de producción física. Cierto, siempre es hardware físico o manufactura. Pero estas cifras de SBRE hablan específicamente de talento tecnológico de alto nivel. Realmente estamos viendo una integración profunda donde Silicon Valley considera a estos equipos como pares en la mesa de diseño. ¿O siguen siendo vistos como soporte técnico glorificado para abaratar costos? Los indicadores demuestran que la relación ha evolucionado hacia la colaboración de pares. Ya no es soporte técnico barato. México ha alcanzado lo que, en dinámica de ecosistemas, se denomina una masa crítica. ¿Masa crítica en qué sentido? En que ya no presenciamos un diálogo estrictamente asimétrico, donde el corporativo en el norte diseña y el equipo en el sur simplemente teclea código básico o atiende servidores. Ah, entiendo. Ya hay un peso específico en la mesa. Exactamente. Existe suficiente talento hiperespecializado para que las corporaciones establezcan un diálogo de ingeniería bidireccional. Están trasladando el diseño de producto,
la arquitectura de soluciones en la nube y toda la operación estratégica. Es que en el contexto actual de tensiones comerciales, la eficiencia operativa y la seguridad de la información son vitales. O sea, el talento mexicano se ha convertido literalmente en un activo diplomático. Literalmente. Y es un activo muy codiciado. Bueno, entender que existe el financiamiento y que además está respaldado por este volumen masivo de talento de clase mundial nos lleva a la siguiente interrogante lógica. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Exacto, porque tener desarrolladores no garantiza el éxito si el ecosistema se enfoca en nichos sin futuro. ¿En qué tecnologías se están enfocando? Las fuentes apuntan a dos pilares para las próximas décadas: semiconductores y software impulsado por inteligencia artificial. Que son básicamente el hardware y el software del futuro, ¿no? Y los datos de la Universidad de Stanford sobre el panorama global en 2024 son monumentales. Hablan de inyecciones de capital privado en inteligencia artificial en Estados Unidos que superan los 109 millones de dólares. 109 mil millones. Es una cifra astronómica. Y el mercado global de inteligencia artificial generativa captó casi 34 mil millones. Es que son cifras que redefinen industrias enteras. Pero lo crucial para nuestro análisis no es el número exacto global, sino el eco que ese capital gigantesco genera en la región. Porque los gigantes tecnológicos no están ignorando a México en esta expansión, ¿verdad? Para nada. Las fuentes documentan inversiones verdaderamente titánicas en el país. Por ejemplo, Microsoft anunció 1.300 millones de dólares destinados exclusivamente a infraestructura de nube e inteligencia artificial en territorio mexicano. ¡Wow! Y Salesforce también entró fuerte, ¿no? Sí, simultáneamente, Salesforce inyectó 1.000 millones de dólares para expandir sus operaciones locales y acelerar la adopción de estas tecnologías. Y a la par de esto, hay un reporte reciente de la OCDE que subraya un punto vital. México ya no es ajeno a la cadena de suministro de semiconductores. Exacto, están participando activamente. Sí, en eslabones muy estratégicos. El ensamblaje, las pruebas de estrés, el empaque avanzado y, lo más destacable, las fases iniciales de diseño. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver, cuéntame. Porque existe una tendencia enorme a subirse al tren de la novedad con la inteligencia artificial, ¿no? Usando algoritmos solo para generar textos automáticos o imágenes sintéticas graciosas. Es muy fácil quedarse en la superficialidad. Claro, el famoso espejismo de la IA. Exacto. Pero cuando hablamos de infraestructura de nube, diseño de semiconductores y pruebas de empaque, estamos hablando de aterrizar la vanguardia tecnológica en la economía real y tangible. Totalmente. Se trata de entender cómo la capacidad computacional va a optimizar una red logística de transporte de carga continental, o cómo va a transformar los diagnósticos en el sector salud. Es el uso de tecnología profunda para resolver cuellos de botella críticos. Y por eso mismo, las inyecciones de capital de Microsoft o Salesforce deben interpretarse como señales de confianza a muy largo plazo. Ninguna corporación invierte miles de millones en centros de datos o fibra óptica si no tiene una certeza casi absoluta sobre ese mercado para las próximas décadas. Claro, es infraestructura física pesadísima. Exacto. El paradigma cambió. Hace 10 años, los foros debatían si el país tenía la capacidad de insertarse en la economía del conocimiento. Hoy ese debate está superado. Es un hecho comprobado. Entonces, ¿cuál es la discusión actual? La discusión actual, que es infinitamente más sofisticada, se centra en determinar qué porcentaje de la cadena de valor agregado quiere y puede capturar el país en esta revolución. Y si se está fabricando y diseñando y operando tecnología de este calibre, pues la dinámica trasciende los límites corporativos. Las empresas no operan en el vacío. Esto nos obliga a mirar el tablero geopolítico. Hacia la nueva diplomacia tecnológica que mencionábamos al principio. Exactamente. Las cifras de integración con Norteamérica son abrumadoras. El comercio bilateral de bienes entre Estados Unidos y México alcanzó los 872.800 millones de dólares proyectados para 2025. Es una barbaridad de intercambio. Con más del 80% de las exportaciones mexicanas dirigidas hacia el mercado estadounidense. O sea, estamos viendo la extensión más orgánica y profunda del Tratado Comercial Regional. Es una interdependencia colosal, sin lugar a duda. Sin embargo, cometeríamos un error analítico grave si detenemos nuestra observación únicamente en el río Bravo. ¿A qué te refieres? Hay más alcance.
Sí, porque el verdadero salto cualitativo en esta diplomacia tecnológica radica en la capacidad del país para operar fuera de su zona de confort natural. Si conectamos esto con el panorama general, vemos movimientos estratégicos en otras latitudes. Ah, el artículo resalta lo de Europa, ¿cierto? Exacto. En enero de 2025, la Unión Europea concluyó la modernización de su acuerdo global con México, adoptándolo formalmente hacia septiembre. Y este marco hace un énfasis particular en sectores vitales ligados a la transición digital. Y, de manera aún más fascinante, las fuentes revelan la construcción de un puente diplomático hacia el continente africano. Sí, es un paso audaz. Esa conexión con África es, francamente, uno de los hallazgos más sorprendentes de este análisis. Leer que la Unión Africana adoptó una estrategia continental para el desarrollo de inteligencia artificial y que simultáneamente México abrió una nueva etapa de cooperación con el bloque en 2025. Incluyendo diálogos formales sobre comercio y tecnología, claro. Exacto. Rompe muchos paradigmas. Pero a ver al país asumiendo el rol de puente conector entre la hiperinnovación de California y las economías emergentes de África me genera dudas muy pragmáticas. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿por qué mercados tan distintos y complejos como el europeo o un bloque en pleno desarrollo como la Unión Africana buscarían activamente a México como socio tecnológico? ¿Por qué no negociar directo con los gigantes de Silicon Valley o con potencias asiáticas? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está al observar las intensas fricciones comerciales actuales. Imaginemos a México, en este contexto, como una especie de Suiza tecnológica. Una Suiza tecnológica, me gusta el término. Sí, porque en medio de una guerra fría comercial, donde elegir infraestructura estadounidense o asiática conlleva costos políticos altísimos y hasta riesgos de sanciones, los mercados emergentes buscan alternativas. Y bloques regulados como Europa también, me imagino. Totalmente. Buscan desesperadamente tecnología que sea neutral, responsable y, sobre todo, interoperable. Quieren evitar a toda costa quedar atrapados en medio del fuego cruzado regulatorio. Claro, nadie quiere comprarse un problema geopolítico por comprar servidores. Exacto. México ofrece un puerto libre diplomático excepcionalmente sólido. Al ampararse en su red de tratados internacionales y mantener esta neutralidad relativa, se presenta como un proveedor altamente capacitado. Es la definición exacta de un socio estratégico confiable. Esa noción de un puerto libre tecnológico clarifica muchísimo el panorama. Ahora bien, la narrativa hasta este punto parece casi ideal, ¿no? Como un ascenso ininterrumpido hacia el futuro. Sí, pero la realidad siempre es más compleja. Exacto. Las políticas públicas y el desarrollo económico nos enseñan que ninguna transformación de este nivel ocurre sin fricciones severas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de retos? ¿Cuáles son los riesgos reales o deficiencias estructurales que podrían estancar este potencial? Pues las fuentes son sumamente claras respecto a las vulnerabilidades y de verdad requieren atención quirúrgica. En primer lugar, destaca el riesgo de una nueva modalidad de fuga de cerebros. Uy, sí, el trabajo remoto cambió todo. Exactamente. Ya no observamos únicamente al especialista que empaca sus cosas y migra a otro país. El reto actual es el talento de élite que permanece físicamente en el país, pero trabaja de manera remota y exclusiva para firmas extranjeras. Que bueno, genera ingresos para ellos, Pero limita drásticamente la creación de empresas y propiedad intelectual verdaderamente local, que es lo que se busca. Ese es un punto crítico. En segundo lugar, el ecosistema padece una evidente falta de capital destinado específicamente a la investigación aplicada en laboratorios y universidades, que es el paso previo e indispensable a la comercialización. Claro, sin investigación básica no hay innovación propia a largo plazo. Y también está el tema de los marcos legales, ¿verdad? Así es. Existe una necesidad urgente de robustecer la legislación, estableciendo una gobernanza clara en torno a la IA y modernizando la protección de datos. Comprendo la gravedad de esos desafíos. Ahora, las fuentes mencionan que ya existen iniciativas institucionales intentando mitigar estos riesgos. Por ejemplo, citan la creación de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial para el periodo 2024 a 2030. Que incluso ya está registrada en la Plataforma Global de Políticas de la OCDE. Exacto. El texto plantea que esta agenda busca garantizar un desarrollo ético y multisectorial. Pero, a ver, seamos sumamente críticos aquí. Adelante.
Hay que serlo. Una agenda nacional redactada en un documento gubernamental aguanta cualquier promesa. O sea, sobre el papel, todo funciona perfecto. La ejecución es una bestia completamente distinta. Definitivamente. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Para que un ecosistema tecnológico escale, se requieren elementos brutalmente tangibles. Hablamos de garantizar, por ejemplo, un suministro de energía eléctrica ininterrumpido y limpio para alimentar estos centros de datos masivos. Y agua. Infraestructura hídrica para el enfriamiento de servidores. Exacto. Además, se necesita una vinculación real entre los planes de estudio universitarios y las necesidades de la industria. Y sobre todo, gobiernos locales que posean la sofisticación técnica para facilitar la innovación, y no solo la disposición para cortar listones en la foto oficial. Tu escepticismo está completamente justificado porque la ejecución lo determinará absolutamente todo. Y esto plantea una pregunta importante de cara al horizonte del año 2026, que el artículo marca como un verdadero punto de inflexión. ¿Cuál es esa encrucijada para 2026? El inmenso reto radica en consolidar el salto cualitativo. O sea, pasar de una vez por todas de ser un destino atractivo para operaciones y soporte técnico a consolidarse como un creador primario y exportador de tecnología profunda. Utilizando la inteligencia artificial para elevar la productividad, supongo. Exactamente. Elevar de manera medible la productividad a nivel industrial y municipal. La encrucijada es nítida. ¿Está el país preparado para asumir el liderazgo en una fracción de esta revolución global? ¿O la inercia institucional hará que se conforme con ser un espectador privilegiado? Esa diplomacia tecnológica tiene que trascender las fotografías y volverse una política industrial agresiva y real. Totalmente. Pues es un análisis que nos exige repensar por completo la posición de la región en el mapa global. Para sintetizar el recorrido analítico de hoy, la evidencia cuantitativa demuestra que México tiene cartas excepcionalmente fuertes. Geografía, talento y capital. Así es. Una ubicación inmejorable, talento humano de especialización profunda escalando rápidamente y la confianza del capital de riesgo internacional hacia etapas tempranas de innovación. Sin embargo, como lo advierten las fuentes, el juego real apenas está comenzando. El desafío será la ejecución operativa, sin duda. Y la astucia para retener, multiplicar y exportar ese valor desde el interior. Para concluir nuestro análisis, considero vital dejar a nuestra audiencia con una interrogante que expande todo esto. Si el país logra ejecutar esta transición con éxito, superando estos cuellos de botella en infraestructura y talento, si logra consolidar la retención de su propiedad intelectual y comienza a exportar tecnología compleja, en lugar de solo exportar horas hombre, ¿de qué manera alterará esto la balanza del poder económico y la influencia política no solamente en Norteamérica, sino en toda la dinámica del sur global durante las próximas 3 décadas? ¡Wow! Es un escenario de reconfiguración geopolítica gigantesco. Alteraría los equilibrios internacionales tal como los conocemos. Una reflexión final que sin duda alguna nos obliga a mirar el panorama tecnológico con una perspectiva histórica mucho más amplia y ambiciosa. Para leer el artículo completo que guió nuestra discusión, examinar los datos a detalle y mantenerse al tanto de estas tendencias transformadoras, invitamos a quienes nos escuchan a visitar nuestra página web ingresando a www.interalcaldes.com. Los esperamos por allá. De igual forma, la discusión no termina aquí. Los invitamos cordialmente a sumarse a la conversación, debatir estos escenarios y compartir sus perspectivas en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en las plataformas de Facebook, X y LinkedIn buscándonos como Revista Interalcaldes. Ha sido un ejercicio analítico fascinante desmenuzar toda esta información hoy. Mantengan la curiosidad analítica, sigan cuestionando las narrativas establecidas y nos encontraremos en la próxima inmersión.